Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Villalobos Jiménez, del grupo 7AD, antes 7AC. Este es un video para el doctor Jorge Rembis Miranda sobre todo lo que tenemos que, o más bien sobre todo lo que hemos visto a lo largo de este primer parcial en la materia de emergencias médico-dentales. Bien, empezamos con la evaluación del paciente. Una evaluación de un paciente precisa y confiable se destaca o es importante cuando se pone en práctica en el ámbito prehospitalario por el personal profesional de servicios de urgencias médicas. El profesional debe confiar de forma primaria en la información obtenida, ya sea en los antecedentes o datos del paciente para su evaluación física, que se desarrollará durante el abordaje apropiado para el mismo paciente. Dentro de esto, las principales situaciones a evaluar sería identificar prioridades, establecer un plan de atención de urgencia, desarrollar una rutina de evaluación sistémica, la cual pueda seguir cada paciente y con la cual aumentará, pues obviamente, confianza en las habilidades y asegurará las situaciones que ponen en riesgo, ya sea tanto al paciente como al personal. Ok, bien. Como principales puntos podemos tener como componentes de evaluación médica. Bueno, primero que nada, pues hay que definir que la evaluación médica tiene varios componentes que están integrados por un abordaje sistemático al paciente. Y de entrada, pues estas son la evaluación inicial de la escena, la evaluación secundaria, la reevaluación. Obviamente, cada paciente requiere de una evaluación inicial de la escena, seguida de la evaluación primaria, evaluación secundaria y posteriormente, siempre en todos los casos debe de haber una reevaluación. Es importante una reevaluación continua, puesto que puede vigilar y manejar en una forma más eficiente los trastornos que ponen en riesgo la vida del paciente. Obviamente cada componente tiene un propósito específico y pues uno de ellos es reunir información siempre del paciente y dirigir la atención médica de urgencia. En general, los objetivos de la evaluación serían clasificar al paciente como lesionado o enfermo, determinar el estado de prioridad del paciente, claro, obtener los antecedentes, realizar una exploración física, también como medir signos vitales. Y también, obviamente, evaluar si encontramos algún otro tipo de trastorno que amenace su vida. Siempre hay que vigilar de forma continua el estado del paciente, evaluando la efectividad de las intervenciones. Como posterior a eso, también se debe de comunicar y documentar la información obtenida de la escena y obviamente ya de la evaluación realizada. Debe de comunicarse también al personal del hospital y documentarse con precisión. Dentro de todo este tipo de situaciones siempre tenemos que contar con cierta protección estándar. En este caso, a grandes rasgos de la protección estándar, pues podríamos hablar de el uso de guantes, gafas protectoras, respiradores cepa, cubrebocas KN95 y en algunos casos de bata, pero no es tan necesaria. Obviamente
también tenemos que asegurar la escena. La seguridad en la escena es la apreciación sobre cualquier riesgo real o percibido, ya sea para uno, para el compañero, o para el paciente o los mismos testigos o transeúntes. La protección personal siempre tiene que ser prioridad. Siempre tienes que estar fuera de más bien fuera de riesgo para poder atender o brindar la atención médica. Por lo tanto, pues siempre debe estar al tanto de ciertas características de la escena como prioridad, incluso por encima de la atención del paciente. Obviamente no puedes entrar a una escena que pueda ser peligrosa o inestable. Debes de tomar un tiempo y precauciones adicionales en la escena para poder tomar la determinación de estar fuera de riesgo. Obviamente, ya asegurando la escena y teniendo un escenario favorable, tienes que empezar a hacer la evaluación de los signos vitales basales, ¿no? Que serían los signos vitales básicos. Y estos son, en general, respiración, pulso, la piel, ¿no? Su color, textura, presión arterial, el observar correctamente las pupilas, si el paciente se encuentra estable. Hay que hacer evaluaciones basales cuando menos cada 15 minutos. En el inestable los signos vitales por lo general rondan cada 5 minutos. Tratar de llegar a un proceso de diagnóstico diferencial de campo. Obviamente para esto pues debe de haber una información de la central, el desarrollo de una lista mental de posibilidades que vayan de la más grave a la menos grave. También debemos reunir el proceso de la información con la escena inicial, ¿no? Siempre descartando o teniendo en cuenta posibilidades, determinando la queja principal o descartando posibilidades en este caso también, o cierta posibilidades serían cómo se relaciona la impresión general con los trastornos, ya sea postura, apariencia, edad, género, raza, información obtenida de la evaluación primaria, llámese estado mental, vías aéreas, respiración y circulación. Obviamente también dentro de otras posibilidades podemos tener antecedentes, síntomas relevantes. Y bien, ya dentro de las posibilidades, todavía dentro de posibilidades, tenemos que guiarnos por los datos de la evaluación secundaria, ya sea signos relevantes, tanto negativos pertinentes, signos útiles, respuestas provocadas, también todavía podemos tener dentro de posibilidades otras pruebas pertinentes, resultados de los dispositivos de monitoreo, ya sea la concentración de glucosa sanguínea, respuestas a los tratamientos iniciales, si obviamente está respondiendo adecuadamente. Ya dentro de las probabilidades podríamos llegar a un diagnóstico diferencial con una atención de urgencia continua, administración de medicamentos, evaluación avanzada con notificación, y llegando al diagnóstico diferencial también podemos empezar a tener un pensamiento crítico y toma de decisiones. La toma de decisiones se basa en determinar la idoneidad de la respiración e identificar cómo tratar las amenazas para la vida durante la evaluación primaria. Ok, entonces determinar qué pruebas diagnósticas tendrían un mayor valor con base en la presentación del paciente. Tomar decisiones de prioridad y transporte también,
tomar decisiones de tratamiento con base a la evaluación. Después podríamos hablar del proceso de resolución de problemas de campo, que podría ser adquirir información, integrar conocimientos, organizar y construir significados, extender y refinar obviamente los conocimientos. Esto se basa en 5 niveles de pericia, de los cuales podemos explicar que el primero sería novato, y es un principiante que no tiene experiencia en una situación de atención a algún tipo de paciente. La segunda, podremos decir que será un principiante avanzado. Este ya ha tenido suficiente exposición a situaciones médicas para haber adquirido ya un desempeño marginalmente aceptable. Después podríamos mencionar al competente, que ya es un profesional que ha reunido suficiente experiencia para estar al tanto de las acciones en términos de objetivos finales. Por otra parte, el número 4 lo clasificaríamos como capaz, que eso es capaz de percibir situaciones con una pericia lo suficientemente expandida. Creo que aquí la experiencia o la clave sería la perspectiva que tiene de la situación. Y obviamente en número 5 podemos enumerar al experto. El experto ya tiene un amplio bagaje en la experiencia y desarrolla una comprensión obviamente intuitiva de cada situación, concentrándose siempre en la región precisa del problema, sin considerar superflua a un diagnóstico diferencial de campo o de muchos factores que la detallan. Ok, como siguiente tema podemos hablar de la vía aérea difícil. Empezamos a hablar por que es una vía aérea, es el portal de entrada para el oxígeno al cuerpo humano. Al establecer una vía aérea es la primera prioridad de reanimación, porque sin una vía aérea adecuada, todos los demás tratamientos simple y sencillamente serían inútiles. Podemos hablar un poquito de la anatomía de la vía aérea superior, que comienza al inicio de la nariz y la boca y termina pues, obviamente al final de la laringe. Su fisiología, una de sus principales funciones es la protección de la vía respiratoria superior. Estamos hablando obviamente de la laringe, que está en continuidad con el sistema alimentario. En cuanto a la anatomía de la vía aérea inferior, podemos decir que inicia en el punto en que la laringe se ramifica con los bronquios, obviamente principal de derecho a izquierdo. Este punto se conoce como la carina. El bronquio principal derecho se ramifica con el ángulo menor que el bronquio principal izquierdo. La fisiología de del aparato respiratorio, sus principales funciones son la respiración, proporcionar oxígeno para el metabolismo celular y eliminar el dióxido de carbono producido por los procesos metabólicos que el mismo cuerpo realiza. Además, debido a la relación del dióxido de carbono con el equilibrio ácido-base, los pulmones proporcionan la respuesta fisiológica más rápida en los cambios de pH en el cuerpo. Dentro de todos estos parámetros que llevamos, obviamente en algún momento encontraremos pacientes que necesiten oxígeno complementario. Muchos pacientes tienen mayores requerimientos de oxígeno cuando están en un estado normal de salud, y como resultado es necesario proveerlos de concentraciones de oxígeno más elevadas, por arriba del 21% normal que está presente siempre en el aire que se respira. Esta variación tiene métodos disponibles para aumentar la cantidad de oxígeno inspirado, lo que incluye una cánula nasal, una mascarilla sin reservorio,
mascarilla facial simple, mascarilla con reservorio parcial y una mascarilla de Venturi. De igual manera, entonces, pasamos al tema de lo que serían los tipos de shocks. Bueno, pues de entrada el shock se define como la incapacidad para proporcionar una perfusión suficiente de sangre oxigenada y sustratos a los tejidos